Hola a todos y a todas, continuando con la clase de polarización en dieléctricos, tomamos el último slide del video anterior para de alguna manera repasar y recordar los conceptos de densidad superficial de polarización y densidad volumétrica de polarización. Recuerden que estas dos densidades básicamente aparecen dentro del modelo para reemplazar el modelo, perdón, para reemplazar al material dieléctrico y que ambas cargas totales, tanto la carga total volumétrica como la carga total superficial, suman cero, ya que el dieléctrico inicialmente estaba en equilibrio de carga y si por conservación de la carga eléctrica local debería de continuar así por más que esté polarizado. Bien, entonces fíjense, vamos a ver un esquema conceptual de reemplazar un material físico existente por un modelo equivalente que sea consecuente con la teoría electromagnética clásica. Nosotros partimos de la materia, de un material, de un dieléctrico que está excitado por un campo eléctrico externo y en principio lo modelamos como un conjunto de dipolos descritos por el momento dipolar y podemos llegar a un modelo de densidad de carga volumétrica y superficial equivalentes de polarización o de ligadura. Quiere decir que nosotros lo que deberíamos hacer es extraer en el volumen, en la región donde está el material, sacar el material, el que está polarizado, el que está con los dipolos alineados, retirarlo y reemplazarlo por una densidad volumétrica de carga de polarización y en su superficie reemplazarlo por una densidad superficial de polarización. Es evidente, y fíjense por lo que vimos antes, que ambas densidades tienen signos opuestos. Y la carga neta total si yo la calculo, de ese modelo con el cual reemplacé al material dieléctrico, me va a dar cero, como vimos anteriormente. Visto el comportamiento de la materia, en particular el dieléctrico, dentro de la teoría electromagnética y su modelado a través del vector polarización y de las densidades ligadas de carga, estamos en condiciones de ahondar en el concepto del vector desplazamiento. Eh, a ver, si en una región en el espacio donde está ocupada por un dieléctrico, ese dieléctrico está polarizado, va a haber una densidad volumétrica de polarización. Si ahí, en ese lugar, también colocamos una densidad volumétrica de carga libre, de esa que veníamos viendo en videos anteriores, voy a tener una densidad total de carga volumétrica que va a estar dada de acuerdo a la ecuación de Gauss por la divergencia de epsilon 0 E. Si nosotros la densidad volumétrica libre la despejamos de la ecuación, nos quedará que es la divergencia de epsilon 0 el campo eléctrico menos la densidad volumétrica de polarización. Como vimos en el video anterior, esta densidad volumétrica de polarización es menos la divergencia de P, del vector polarización. Con lo cual nos quedaría que la suma de divergencias es la divergencia de la suma y nos queda que la densidad volumétrica libre, de carga libre, es la divergencia de la suma de estos dos términos. La suma de estos dos términos no es ni más ni menos que el vector desplazamiento. Y ya que la densidad volumétrica de polarización está contenida dentro de P, ya no hace falta marcar su índice de carga libre. Directamente lo obviamos, pero sabemos que esta densidad volumétrica de carga es la densidad volumétrica de carga libre y que es igual a la divergencia de D. Básicamente esta es la primera ecuación de Maxwell completa para cualquier tipo de medio porque el medio va a estar caracterizado dentro de D. ¿Qué importancia tiene este vector de desplazamiento? Es que
el vector de desplazamiento solo depende de la configuración de carga que lo genera y no depende del medio en el que esa densidad de carga lo está generando. Recuerden que esta es una función local, es una función puntual, quiere decir que en cada punto donde haya una densidad volumétrica de carga podremos tener una divergencia no nula del vector de desplazamiento. En definitiva, el vector de desplazamiento es epsilon 0e más p. En su forma integral de la primera ecuación de Maxwell, tenemos que el flujo del vector de desplazamiento es la carga neta libre. Veamos un gráfico ahora para, de alguna manera, visualizar mejor estos tres vectores. Fíjense, tengo entre dos placas de un capacitor, en donde hay densidad de carga libre, en este caso negativa y en este caso positiva. Tengo establecido un vector de desplazamiento producto de esa densidad de carga. Bien, fíjense, cuando yo coloco un material dieléctrico, que es el que figura acá rayado, ese material dieléctrico va a inducir una densidad superficial de carga que la carga negativa se va a polarizar en esta cara y la densidad positiva se va a polarizar en esta carga, ya que el campo eléctrico está en este sentido. Fíjense que se crea un campo inducido interno que se resta con el campo que tengo en el vacío, dándome eléctricamente un campo menor dentro. Ese campo menor, por esta ecuación que tenemos acá, multiplicado por epsilon 0, fuera me daba el vector de desplazamiento en el vacío porque no existía polarización. Ahora, dentro ese campo eléctrico disminuye, después veremos cómo disminuye, pero el vector de desplazamiento se tiene que seguir manteniendo porque es independiente del material. Y ahí es donde interviene el término de la polarización, compensando la caída del campo eléctrico dentro del material y dando nuevamente la continuidad del vector de desplazamiento en cualquier medio material. Ahora que tenemos ya definido el vector de desplazamiento, el vector polarización y el vector campo eléctrico, podemos hablar de las relaciones constitutivas de la materia y de la constante dieléctrica o permitividad. Bien, vamos a plantear en el caso en el que existe una dependencia lineal de la polarización con respecto al campo eléctrico. Obviamente, como ya vimos, el vector polarización va a aparecer siempre y cuando haya un campo eléctrico que polarice el material. Si nosotros aceptamos esa dependencia es lineal, lo que vamos a tener es una constante de proporcionalidad que vamos a llamarla susceptibilidad eléctrica. Recordando la ecuación que define el vector de desplazamiento de esta manera y reemplazando a P por la relación, por su causa, de alguna manera, nos vamos a encontrar con esta ecuación, en donde el término 1 más la susceptibilidad eléctrica la vamos a llamar permitividad relativa del medio. En definitiva, la constante eléctrica o permitividad relativa es la razón de la permeabilidad del dieléctrico a la del vacío. En términos matemáticos, fíjense, es la permitividad absoluta del medio dividido la permitividad del vacío, que ya todos conocemos. En definitiva, la podemos escribir de esta manera. La permitividad es epsilon 0 por epsilon relativos. Por lo tanto, la relación constitutiva entre el campo eléctrico y el vector de desplazamiento está dada por la permitividad absoluta del medio. Bien, la ecuación que vimos recién del vector de desplazamiento igual a la permitividad por el campo eléctrico, definida como la relación constitutiva del medio, una de las relaciones constitutivas del medio, es una ecuación que se puede aplicar siempre. El tema es charlar un poco sobre el carácter matemático de la permitividad. En dieléctricos que sean lineales, isótropos y homogéneos, vamos a ver que epsilon
es un escalar, o sea, es una constante. Si el medio es lineal, epsilon no va a cambiar con la excitación, o sea, con el campo eléctrico aplicado. Si el medio es homogéneo, epsilon tampoco va a cambiar de un punto a otro, perdón, de un punto a otro. Y si es isótropo el medio, no va a cambiar epsilon con la dirección. Bien, podemos plantear el caso general donde epsilon sí puede llegar a cambiar alguna de estas propiedades y en el caso ese nos va a quedar que el epsilon relativo se transforma en un tensor de orden 2, en donde ya para poder calcular el vector desplazamiento voy a tener que conocer todas las propiedades de la permitividad relativa, que obviamente esto va a estar dado por un experimento, va a estar dado una tabla del fabricante del material, de algún lado se tendrán que extraer estos datos. Por acá arriba le vamos a dejar un link donde vamos a tratar este tema en particular en detalle. Por ahora seguiremos con la clase. Podríamos hacernos una pregunta y es la siguiente. El dieléctrico, el vacío, sabemos que es un dieléctrico perfecto. Ahora, un medio material que se comporta como un dieléctrico, ¿mantiene sus propiedades siempre? ¿O hay una cierta cantidad de energía que yo le puedo ser capaz de entregar y romper esa capacidad de aislación o dieléctrica? Bien, obviamente nosotros sabemos que la energía, el campo eléctrico es el portador de la energía. Quiere decir que nosotros vamos a ver que la rigidez dieléctrica está definida como el campo eléctrico máximo que un dieléctrico puede tolerar o soportar sin disrupción, sin perder sus propiedades dieléctricas. Es decir, que para todo material eléctrico, sea gaseoso, líquido o sólido, va a haber, bajo ciertas condiciones, un valor de campo eléctrico máximo que va a poder admitir sin perder sus propiedades aislantes, sin perder su capacidad dieléctrica. En la figura podemos ver el ejemplo de un equipo para medir la rigidez eléctrica de aceites o de líquidos aislantes, en donde entre estos electrodos, de una cierta forma dada, vamos a aplicar paulatinamente, en forma creciente, una diferencia de potencial, eh, hasta que, con esto lleno del líquido aislante, vamos a provocar la disrupción del líquido. O sea, vamos a provocar la chispa, la conducción eléctrica, el arco. Eso nos va a dar como resultado, el equipo nos va a dar como resultado un cierto valor de tensión, la tensión de disrupción. Esa tensión de disrupción es la cual es un valor que se informa y es una característica del material aislante que va a depender obviamente de factores como temperatura, presión, eh, humedad, impurezas. Pero esa tensión de disrupción no es la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica debería ser calculada dividiendo esa tensión de disrupción dividido la distancia que existe entre ambos electrodos. Eh, ese campo eléctrico máximo que nos da es un campo efectivo en realidad y nos da una idea de cuál es el campo eléctrico de disrupción. Porque fíjense que las líneas de campo que se van a generar entre estos electrodos están lejos de ser un campo eléctrico constante, con lo cual debería de tener un mapa de campo de diferentes valores de campo eléctrico y líneas de campo no rectas. Por eso, siempre en ingeniería y más en ingeniería eléctrica, conviene hablar de tensión, es un término más fácil de manejar y de comunicar que hablar de campo eléctrico. Pero recuerden siempre que la rigidez eléctrica es asociada al campo eléctrico y una característica que se mide en realidad es la tensión de disrupción, que son dos parámetros totalmente diferentes, lo que es la rigidez eléctrica y lo que es la tensión de disrupción.